el estilo de liderazgo de Jesús. Eso es lo que estábamos platicando la vez anterior. Y habíamos visto este primer punto, que el liderazgo de Jesús no era conforme a los modelos humanos. Y hablamos, hermanos, de que no fue el liderazgo de nuestro Maestro conforme al modelo de los líderes religiosos judíos. También vimos que no fue conforme al modelo de los reyes de las naciones, tampoco conforme al modelo de los militares del tiempo del primer siglo, tampoco conforme al modelo de los filósofos griegos. Y luego, hermanos, nos quedamos platicando acerca del segundo punto, que el liderazgo de Jesús está basado en el servicio. Y vimos Mateo 20, del 26 al 27, donde Jesús resaltó la importancia del servicio. De hecho, el tema que se estaba discutiendo ahí era el asunto del liderazgo, por la razón más bien de que la madre de Jacobo y de Juan le había pedido al Maestro que cuando él estableciera el reino, sus dos hijos, uno estuviera a la derecha y otro estuviera a la izquierda. Basado en eso, entonces Jesús dio una explicación acerca de cuál es el liderazgo que realmente a él le agrada. Y es un liderazgo que está basado en el servicio. Así que dice Mateo 20, 26 y 27, Mateo 20, 26 y 27, le voy a pedir a nuestro hermano, ¿quién le pedimos? Paco, ¿puedes leerlo? Mateo 20, 26 y 27, Paco Morales. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Mateo 20. Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ok. Bueno, aquí Jesús, hermanos, enseñó cuál es el estilo de liderazgo. El liderazgo de Jesús es un liderazgo que está basado en el servicio. Decíamos esto, que cuando Jesús dijo, el que quiera hacerse grande, la palabra grande en el original significa el más importante, el más importante. El que desea, habla de un querer o un deseo personal de llegar a ser algo, en este caso, llegar a ser el más importante. Pero aquel que quiera ser el más importante, Jesús dijo, tiene que ser vuestro servidor. Y la palabra servidor, decíamos que es la palabra que se traduce, o de la que la palabra siervo ahí se traduce de diáconos, es decir, un siervo que es mandado a servir. Por lo tanto, desear ser el más importante en el reino es estar dispuesto a servirle a otros. Luego, también dijo Jesús, el que quiere ser el primero, y la palabra primero significa el número uno, el jefe, el que manda. Algunas versiones, de hecho, la traducen como el que quiera ser el jefe. Y Jesús dijo, tiene que ser vuestro siervo. Y la palabra siervo ahí, en el original, es doulos, que significa un esclavo. Así que entonces lo que Jesús quiso decir es esto: el que quiera mandar, o el que quiera ser el jefe entre ustedes, ese tiene que ser un esclavo. Es decir, uno que está sujeto a la voluntad de su amo. Y en este caso, hablando de liderazgo, puesto que el liderazgo de los ancianos es sobre la iglesia, se dispuesto a ser un esclavo de la iglesia. ¿Ok? Así que entonces, hermanos, si nosotros anhelamos ser ancianos de la iglesia, tenemos que pensar en un liderazgo que esté basado en el servicio, donde el deseo de ser el más importante o de ser el que manda, bueno, debe llevarnos a ser siervos, a estar dispuestos a convertirnos en esclavos de los demás. Ahora, otra cosa que podemos ver en este liderazgo del servicio de Jesús es el ejemplo que él da. ¿Qué dice el verso 28 de Mateo 20? ¿Qué dice el verso 28? Daniel, ¿puedes leerlo, hijo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser
siervo, servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, miren primero la frase que dice, como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo mismo. Y es el mismo el que está hablando. En otras palabras, él prácticamente está diciendo, háganlo como yo, háganlo como el Hijo del Hombre. ¿Cómo lo hizo el Hijo del Hombre? Dice, bueno, no vino para ser servido. Si alguien está pensando ser anciano de la iglesia con el propósito de que los demás le sirvan a él, bueno, ese no es el estilo de liderazgo de Jesús, ¿sí? Sino que tiene que estar dispuesto a servir. Jesús dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. La manera en la que el Hijo del Hombre sirvió fue dando su vida en rescate por muchos. Los ancianos de la iglesia darán su vida también por la iglesia. A lo mejor no físicamente, pero sí, hermanos, van a entregar su vida completa al trabajo de servirle a la iglesia. Van a tener que desgastar su vida por la iglesia. Los problemas de la iglesia en algunas ocasiones los van a desgastar. En algunas ocasiones los problemas de la iglesia no lo dejarán dormir. En algunas ocasiones los problemas de la iglesia lo harán inclusive hasta ser mal visto por su familia inclusive. ¿Sí? Pero es por el hecho de que tiene que va a desgastar su vida porque está siguiendo el liderazgo de Jesús, que consiste no en ser servido, sino en servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo de Cristo. Nosotros también, aquellos que aspiren a ser ancianos, van a tener que estar dispuestos también a desgastarse en pro de la iglesia, en ayudar, hermanos, a la iglesia. Él vino para servir, ¿verdad? Servir, es decir, para servir a los demás. Pensemos por un momento en la manera como Jesús sirvió, hermanos. Él sirvió a los necesitados físicamente, hermanos. Les doy un ejemplito así muy sencillito. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro en Capernaum, ¿qué se encontró ahí cuando Jesús fue a la casa de Pedro en Capernaum? ¿Quién se acuerda, hermano Toño? ¿Se acuerda usted, hermano? ¿Verdad? Estaba su suegra ahí y estaba enferma, creo que de fiebre, ¿verdad? Parece que dice la escritura así, de fiebre. ¿Y qué hizo Jesús inmediatamente? La sanó, ¿verdad? La sanó. Nadie le pidió eso, pero Él lo hizo porque vio a aquella mujer que estaba en ese estado. Él vino para servir, ¿sí? Cuando Jesús llegó ahí a Capernaum, hermanos, con Pedro y todos los demás, ellos venían de un largo viaje. Jesús pudo haber dicho, bien cansado y luego hacer esto, ¿verdad? No, pero Él estaba dispuesto a servir, ¿sí? Y así pudiéramos leer todos los evangelios y nos encontraríamos un montón de historias parecidas a esta, donde Él estuvo dispuesto siempre a servir. Así que Jesús, hermanos, sirvió a los necesitados físicamente, pero no solamente sirvió a los necesitados físicamente, sino mayormente a los necesitados espiritualmente, ¿sí? Una de las historias más maravillosas de amor y de misericordia sobre alguien que estaba necesitado espiritualmente es la historia que Juan relata de la mujer que fue sorprendida en adulterio aparentemente, ¿sí? Esta mujer venía huyendo de sus acusadores, porque lo más seguro, hermanos, es que la iban a matar, ¿sí? Sin embargo, cuando está con Jesús y aquellos hombres confrontan a Jesús, ¿sí? Sabemos el resultado de esa historia, ¿ok? Mientras estos hombres le preguntan a Jesús, la ley, hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio, y la ley dice que deberíamos apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero que aviente la primera piedra. Bueno, entonces estos hombres empezaron a mirar unos a otros, empezaron a reflexionar unos a otros y se dieron cuenta que eran tan pecadores como ella, ¿sí? Jesús, al ver a esta mujer, le dijo, ¿y los que te perseguían, dónde están? Que dijo, ninguno se quedó.
Le dijo, ninguno, Señor. Bueno, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Jesús no le estaba diciendo a ella, que bueno que no te mataron, síguele. No, ¿verdad? Jesús simplemente le dijo lo que tenía que decirle, no peques más, no peques más. ¿Sí? Ni yo te condeno, no peques más. ¿Sí? Jesús mostró su misericordia, su amor, su bondad con esta mujer que espiritualmente estaba realmente necesitada del perdón divino. ¿Lo estaría buscando? No lo sabemos. No lo sabemos cuál era la posición de ella. Pero lo que sí vemos es la oportunidad que el Señor le da a esta persona viendo el problema espiritual en el cual estaba. ¿Sí? Así que entonces, eso es el ejemplo que también aquellos que quieren ser ancianos deben imitar. ¿Sí? Dispuestos a servir no solo en las necesidades físicas, sino mayormente en las necesidades espirituales de aquellos que van a estar, hermanos, siendo apacentados por ellos mismos. Ahora, ¿cuál fue la prueba máxima del servicio del Señor? Pues haber dado su propia vida por nuestros pecados. Una cosa adicional que podemos ver es esto, hermanos. La humildad es fundamental en un liderazgo de servicio. ¿Ok? Nadie puede llegar a ser siervo si no es humilde. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, por lo que Jesús acaba de decir en Mateo capítulo 20, cuando dijo que sea vuestro siervo, un diácono, que sea vuestro servidor, un esclavo. ¿Sí? Bueno, un esclavo no tiene voluntad propia. Originalmente no tiene voluntad propia. Está sujeto a la voluntad de su amo. Por lo tanto, hermanos, se requiere humildad. ¿Sí? Los mejores líderes que este mundo ha tenido, no hablando solamente religiosamente, sino en cualquier otro aspecto de la vida, son conocidos por su alta dosis de humildad. ¿Sí? Eso es lo que los ha hecho crecer y ser los líderes que han podido llegar a ser. ¿Quién le gusta tener un jefe prepotente en el trabajo? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta tener un jefe prepotente. ¿Sí? Pero hay personas que tienen una capacidad de liderazgo fuerte, pero al mismo tiempo son humildes en su trato con las personas, en su forma de ser. Y eso contribuye grandemente a que las personas lo sigan con facilidad. ¿Sí? Hay personas que hasta para regañarte, ¿cómo podríamos decir? Nos gusta que nos regañen así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo hacen con humildad. ¿Sí? Qué diferente es cuando alguien nos regaña y nos regaña con un machete en la mano, ¿verdad? Sí, pues lo tenemos que hacer porque pues no nos queda de otra, porque si no hay bien el machetazo, ¿verdad? Pero cuando alguien nos dice las cosas con humildad, pues es diferente. Hasta hay más deseo y más disposición de la persona a seguir ese liderazgo. Hermanos, esto es lo que nosotros también encontramos en Jesús, en ese liderazgo de servicio. Jesús, hermanos, mostró su liderazgo a través de la humildad. ¿Sí? Nadie puede servir si no es capaz primero de humillarse a sí mismo. Nadie es capaz, hermanos, de convertirse en un esclavo de los demás si no está dispuesto a humillarse a sí mismo. Hermano, Jesús, para venir a convertirse en nuestro líder, Jesús, para venir a convertirse en nuestro servidor, tuvo que humillarse a sí mismo. Bueno, hermanos, esto es lo que enseña Filipenses. Vaya tantito a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. Filipenses 2, del 5 al 10. ¿Puedes leerlo, Memo? Filipenses 2, del 5 al 10. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó que era igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
Ok. El 11 también de una vez, termínalo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Pablo lo que está diciendo es que nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Bueno, el que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo? ¿Cuál fue la mentalidad del Señor? Bueno, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, estando en su condición divina y siendo Dios mismo, no se aferró a eso para no venir a convertirse en nuestro servidor. Si alguien merecía no venir a hacer eso, pues era Él, porque Él es Dios. Mientras Él es creador, nosotros somos criaturas. Mientras Él es eterno, nosotros somos seres creados solamente. Mientras Él es rey, nosotros somos solamente un pedazo de lodo. Mientras Él tenía todo en el cielo, vino aquí a este mundo a no tener absolutamente nada. Así que Él no se aferró a ser Dios, no puso por delante el decir, bueno, ¿cómo yo, siendo Dios, voy a ir a hacer eso? ¿Sí? Bueno, muchas veces las personas nos aferramos a nuestra posición social, a nuestra posición económica, a nuestra posición intelectual, a nuestra posición familiar, etcétera, para dejar de hacer algunas cosas porque no nos sentimos dignos de ir a hacer aquello, porque decimos o pensamos que estamos por encima de eso. ¿Sí? He conocido predicadores que antes de decidir ir a predicar a un lugar o a otro, primero se preguntan qué tantos hermanos hay. Y si son 5 no van, porque dicen, no, yo soy tan importante que yo solamente le voy a predicar donde hay arriba de 100, si no, no. ¿Verdad? No, hermano. Uno no sabe cómo te va a usar el Señor. Felipe, grandes multitudes vinieron a él en Samaria para predicarles. Pero un día le predicó solamente a una persona, al etíope eunuco. Y tuvo que ir hasta donde estaba esa persona para predicarle. ¿No, hermanos? Aquellos que nos creemos superiores, estamos equivocados en el asunto del liderazgo. ¿Ok? Por esa razón, hermanos, es que el mismo Pablo, en el contexto en el que habló de Jesús y que nos pidió que tuviéramos la mente de Jesús, fíjese lo que dijo anteriormente. Vean el capítulo 2, ahora en el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, véanlo, regresando a Filipenses 2:5, ahí mismo, pero ahora vamos al 7, perdón, sino que se despojó a sí mismo, ponga atención en esa frase, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. En ese versículo, estas 4 frases denotan el grado en el cual Jesús se humilló. Se despojó de sus privilegios divinos, ¿sí? No de su divinidad, no de su divinidad. Jesús siguió siendo Dios al mismo tiempo que era hombre, 100% divino, 100% humano. Así fue Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses capítulo 2. Por lo tanto, aquí no está hablando Pablo de que se despojó de su divinidad, sino que se despojó de los privilegios que Él tenía divinos, como Dios. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El escritor a los Hebreos dijo que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y participó de lo mismo de nuestra humanidad para entendernos en todo sentido a los hombres. Pero fue
sin pecado. Así que entonces, hermanos, se despojó de sus privilegios divinos. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, note esta frase, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo tanto, hermanos, la humildad es fundamental en el liderazgo de Jesús. Jesús se humilló a tal forma que se despojó de sus privilegios divinos para venir a servirnos a nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Una cosa más que podemos ver de esto también es entonces que Jesús desarrolló su liderazgo por medio del servicio. Entonces, si Jesús desarrolló su liderazgo por medio del servicio, los ancianos potenciales, es decir, aquellos que deseen ser ancianos, van a ejercer su liderazgo definitivamente a través del servicio, igual que el maestro. ¿Sí? Deberán servir voluntariamente. Acuérdese de lo que vimos en 1 de Pedro capítulo 5 y verso 2. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:2? Vamos a leerlo, hermanos, otra vez. 1 de Pedro 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Hermano Jorge Aguilar, si tiene, hermano, puede leerlo. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación y por ambición de dinero, sino por afán de servir como Dios quiere. Ok, es una versión diferente a la que trae el hermano, pero fíjese cómo destaca ahí que lo hagan con el deseo de servir. Ok, leamos en Reina Valera, Maritza. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por amor. No por fuerza, como decía acá con el hermano Jorge, no por obligación, ¿verdad? No obligados, sino voluntariamente, puesto que los ancianos son mandados a desarrollar su trabajo de liderazgo voluntariamente, entonces se requiere de humildad, hermanos. ¿Sí? Nadie que no esté dispuesto a humillarse podrá desarrollar un liderazgo donde pueda servir voluntariamente. Deben servir con ánimo pronto, también dice ahí, es decir, con una disposición permanente a servir a los demás. Este es el tipo de liderazgo, hermanos, que está basado en el servicio. Ahora, un punto más, hermanos. El liderazgo de Jesús está basado en el ejemplo. Primero vimos que el liderazgo de Jesús no era conforme a los modelos humanos. Luego vimos que el liderazgo de Jesús está basado en el servicio. Y una tercera cosa, hermanos, que también es importante. El liderazgo de Jesús está basado en el ejemplo. ¿Ok? Miren lo que dice Juan 13, 14 al 17. Juan 13, 14 al 17. Juan 13, 14 al 17. Hermana Rebeca, ¿puede leer, hermano? Pues si yo, el Señor y el Maestro, te lavamos vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Hasta cuál es? Hasta el 17. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ok. Gracias, hermano. Jesús, hermanos, dio el ejemplo de servicio lavando los pies de sus discípulos. Ok. Fíjese, hermano, lo que Jesús hizo aquí. En el verso 4 y en el verso 5 dice que se levantó de la cena Jesús, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. ¿Qué era el manto? Pues era algo así como una capa que se ponían sobre su túnica. ¿Para qué se la quitó? Para tener libertad de movimiento en lo que iba a hacer.
y se ciñó la toalla aquí, se la puso en su cintura. Cuando dice que estaban sentados a la mesa, no debemos pensar en las mesas que conocemos ahora, ¿ok? Las mesas que usaban los judíos en el tiempo antiguo eran unas mesas chaparritas como las que tienen los niños de jardín, ¿verdad? Si las han visto, nunca suben, ¿verdad? Bueno, las mesas chaparritas, ¿sí? Esas mesas chaparritas eran generalmente grandes, estaban al centro, y en el centro se ponía la comida, y la gente, hermanos, agarraba pan y mojaba en la comida o en la sopa que tenían ahí y la comían. Pero como eran mesas chaparritas, ellos estaban sentados y con sus pies extendidos, porque la mesa era chaparrita, ¿sí? No usaban sillas como nosotros usamos hoy sillas, ¿verdad? Porque las mesas nuestras no son iguales. Así que eso permitió que muy fácil Jesús pudiera tener acceso a los pies de sus discípulos. Imagínense a todos sentados a la mesa con el maestro. Y luego el maestro de repente se para, todo el mundo se le queda viendo, porque ellos estaban listos a hacer lo que el maestro hiciera, ¿sí? Y se quita su manto, toma una toalla, toma una cubeta con agua, y viene y empieza, hermanos, a masajear suavemente, hermanos, como lo hace mi esposa, bien rico así, los pies de sus discípulos, hermanos. Imagínense lo rico que han de haber sentido ellos. Así que en el 4 y en el 5 dice que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con la toalla con que estaba ceñido. Y así fue Jesús, uno por uno, hasta que llegó con Pedro, hermanos. Entonces vino a Pedro, verso 6, y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué preguntó eso Pedro? Hay una razón, hermanos. Lavar los pies de los discípulos era una muestra de hospitalidad. Cuando alguien venía de viaje cansado de tanto caminar, entonces cuando llegabas a la casa de alguien, inmediatamente te ponían agua para que te lavaras los pies. Y eso era una señal de hospitalidad. La gente descansaba con los pies metiditos ahí en el agua y lavándoselos. Generalmente las mismas personas que venían de viaje los lavaban, ¿sí? Lo más a lo que se podía llegar es que si llegabas a una casa que tenía esclavos, los esclavos los mandaban a que lavaran los pies de aquellos que venían llegando. Rara vez el dueño de la casa hacía eso. Ese era el trabajo de los esclavos. Por eso es que Pedro le dice a Jesús: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ese es el trabajo de los esclavos. Nosotros somos tus siervos tuyos, nosotros somos los que estamos aprendiendo de ti. Tú eres el maestro, nosotros somos los discípulos. Por eso, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Bueno, verso 7, Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No entiendes que a eso es a lo que yo he venido, a servir, a servir. Luego dice, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, no me lavarás los pies jamás. A mí no, Señor, yo no soy como estos, ¿ok? Yo no soy como estos, a mí no. Bueno, Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ok? Pedro, si yo no te sirvo, no tienes parte conmigo. Jesús estaba hablando de su servicio que él haría entregando su vida en la cruz. Si tú no haces, si yo no dejas que yo te sirva de esa manera, no puedes tener parte conmigo. Nadie puede tener parte con el Señor si no es a través del servicio que Él nos ha dado, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no, chiquito, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sí, esa es la condición, Señor. Entonces no nada más me lave los pies, lávame todo, porque yo quiero tener parte contigo. ¿Sí? Le dijo Simón Pedro esto, y luego en el verso 10 Jesús le responde: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ok? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Es un pasaje difícil, pero lo que está diciendo Jesús es que ellos ya estaban limpios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Siempre ha existido la duda. Ahí les va. No me quiero que me respondan de esto, ¿ok? Ni me vayan a pedir por lo que voy a decir. ¿Se bautizaron los apóstoles? Chacachachán. Buena pregunta, ¿ok? No hay nada en la Biblia que nos diga que ellos se hayan bautizado. Sin embargo, Jesús les dijo, la palabra que yo les he hablado, eso es lo que les ha limpiado a ustedes. Ya ustedes están limpios. Solo falta que se laven los pies, es decir, solo falta que yo cumpla el trabajo de servirles a ustedes por mi sacrificio en la cruz. ¿Ok? Sin ser dogmáticos, creo que eso es lo que puede significar este versículo. ¿Ok? Luego, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Había uno que lo iba a traicionar y sabemos que se refería a Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que yo hice? ¿Entienden lo que hice? Sí, Señor, ¿me lavaste los pies? ¿Ok? Ustedes me llaman, aquí viene la enseñanza, hermanos, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Fíjense en esto, quiero hacer una aclaración aquí. La palabra vosotros, hermano, no significa nosotros, no significa nosotros, ¿ok? En esta semana he escuchado a dos personas que creen que significa nosotros, pero no significa nosotros, ustedes es lo que significa, ¿ok? Vosotros, ustedes, es una palabra que no usamos en nuestro vocabulario, ¿verdad? Porque acuérdense que el español que maneja Reina Valera es un español antiguo, no usamos la palabra vosotros, nosotros usamos ustedes, ¿ok? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque realmente lo soy. Soy su maestro, soy su señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, si yo, vuestro Señor, vuestro maestro, he hecho el trabajo de un esclavo, ¿sí? He hecho el trabajo de un esclavo, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes también deben estar dispuestos a servirse como esclavos los unos a los otros. ¿Ok? Luego dice, porque, ¿qué dice? Ejemplo, eso es lo que quiero que veamos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Ustedes dicen que soy su maestro, ustedes dicen que soy su Señor. Y si yo, siendo su maestro y su Señor, he sido capaz de rebajarme a hacer este trabajo de esclavo, lo hice para dejarles el ejemplo de que así es como ustedes tienen que servirse los unos a los otros, a través del servicio. Por eso decimos que el ejemplo de Jesús, del liderazgo de Jesús, estaba basado también en el ejemplo, hermanos. Luego dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Esta es la clave, hermano, para entender qué es lo que realmente Jesús enseñó a través del lavamiento de los pies. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ellos eran los siervos, ellos eran los enviados. Ellos no eran mayores ni que el que los envió, que es Jesús, ni que su Señor, que es Jesús. Ustedes no son mayores que yo. Y sin embargo, aún así, yo he hecho este trabajo, porque lo que quiero que ustedes aprendan es que nunca el siervo es mayor que su Señor. Sin embargo, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Un liderazgo basado no solo en el servicio, sino también en el ejemplo. Cristo les puso el ejemplo
de cómo servir. Ahora, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Ok? Bien, feliz serás si haces esto. Feliz serás si sirves, si das el ejemplo de servicio a los demás. Ahora, mire otro pasaje. Hechos capítulo 1, verso 1. Ya casi acabamos, hermanos. Hechos 1:1. En el primer tratado con Teófilo, Ujú. habéis acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ok. ¿Qué es lo primero que hacía Jesús según este pasaje? Mari, Todo lo que Dios hizo y enseñó. primero que hacía. Hacía. Acción primero. Acción primero. ¿Sí? Bueno. En el liderazgo de Jesús, basado en el ejemplo, él primero tenía que hacer y luego predicar y luego enseñar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ok? Muchos de nosotros le hacemos al revés. Primero las enseñamos y luego las hacemos. Jesús era al revés. ¿Por qué razón? Porque él, hermanos, desarrollaba un liderazgo de ejemplo. Él primero hacía para luego poder mandar a los demás que hicieran. Él, por ejemplo, hermanos, cumplía la ley. Cumplió la ley primero para poder mandar a los demás a que obedecieran a Dios y a su ley. Él, aún siendo Dios, pudo haber dicho, bueno, eso es para ustedes mortales, no para mí que soy Dios. Sin embargo, Él dio el ejemplo de obediencia primero a la ley de Dios antes, hermanos, que mandar a los demás a obedecer a Dios. Fíjense, Jesús lo vemos constantemente a través de los evangelios celebrando las fiestas judías. Inclusive desde su nacimiento, Jesús fue presentado al templo como era lo que la ley decía. Ahora, desde ese momento Jesús es visto así. Luego lo vemos también en su adolescencia yendo al templo con sus padres cada día de fiesta, y en una ocasión hasta se quedó por allá discutiendo con los doctores de la ley. Siempre, hermanos, haciendo lo que la palabra de Dios decía. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 3 y verso 13. Mateo 3:13, Jonathan. Aquí te tengo cerquita, así que te agarro aquí. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Ok? Sigue, hasta el 15. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ok. Jesús vino a Juan el Bautista y le dice, Juanito, bautízame, ¿verdad? ¿Y qué le dice Juan? ¿Yo bautizarte a ti? ¿No más vienes al revés? No, déjalo. Fíjate en esta frase de Jesús. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo podría él después mandar a sus discípulos que bautizaran a las personas si él mismo no se había bautizado? ¿Se fija esto en esta frase? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Jesús necesitaba bautizarse? No. ¿Para qué era el bautismo de Juan? ¿Para arrepentimiento? ¿Tendría algo Jesús de qué arrepentirse? No. ¿Para perdón de pecados? ¿Tenía Jesús pecados de qué arrepentirse? No. Era para que las personas prepararan su corazón para recibir al Mesías. ¿Jesús necesitaba preparar su corazón para recibirse a sí mismo? No. Por eso es que Él dice, así cumplimos toda justicia. Si yo te voy a mandar a ti que te bautices, si yo te voy a mandar a ti que obedezcas la ley, si yo te voy a mandar a ti que obedezcas a Dios, yo tengo que obedecerlo primero. ¿Sí? Un liderazgo basado en el ejemplo.
De la misma manera, Jesús, hermanos, a través de todo su ministerio, desarrolló ese liderazgo de ejemplo. Y de la misma forma, hermanos, los ancianos potenciales ejercerán su liderazgo por medio del ejemplo. Que dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 3, no lo lea, solamente recuérdelo. ¿Sí? No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cuánto, hermanos, tenemos que aprender del liderazgo de Jesús? Lo primero, Jesús jamás ejerció su liderazgo tomando como base los modelos de liderazgo humano. Jesús no ejerció su liderazgo como los fariseos que decían y no hacían. No como los reyes de las naciones que se señoreaban de ellas. No como los líderes militares de los ejércitos de las naciones por la fuerza o arbitrariamente. No como los filósofos griegos, solamente a través de palabrería. Jesús ejerció su ministerio, hermanos, por medio del servicio y por medio del ejemplo. Hermanos, quiero terminar diciéndoles esto. Los ancianos potenciales deberán imitar el estilo de liderazgo del Señor Jesús. Nadie que aspire a ser anciano puede ahora estar pensando en servir después o en dar un ejemplo después. Deben estar haciendo ya esto. Deben estar siendo ya siervos de los demás y ejemplo para los demás. Dios nunca aceptará, hermanos, un liderazgo conforme a los modelos empresariales y modernos. No tengo duda que hay grandes cosas, hermanos, en los estilos de liderazgo actuales, algunas de ellos muy buenas, funcionan, pero funcionan, hermanos, en las empresas, funcionan en el gobierno, funcionan en el trabajo, pero no en la iglesia, no en la iglesia. Dios desea, hermanos, que el liderazgo entre su pueblo sea ejercido solamente a través del servicio y del ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos, de este tema? Ahí está la conclusión, eso fue lo último que dije. ¿Okay? Si no hay, hermanos, vamos a dejarle el lugar.